Tenemos también en este camino de elecciones legislativas a realizarse el próximo domingo al presidente del circuito local del Partido Justicialista, la licenciada Edelweiss Aimino, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Edelweiss, bienvenida nuevamente. Buenos días, Daría. Buenos días, Nancy. Buenos días, audiencia. Es un gusto volver a compartir estos momentos de diálogo. Muy bien, Así ya, que... sí, ya está canchera porque ya nos había visitado también aquí en nuestra radio para hablar en ese momento en las PASO, en las primarias. Y ahora, bueno, ya estamos en la etapa final, ya estamos en el camino de las elecciones y Edelweiss tiene en representación, bueno, a dos fuerzas. Así es, dos fuerzas que son muy importantes, ¿no? Tenemos una línea provincial y también una línea nacional, siempre prevaleciendo, ¿cierto?, la doctrina justicialista. Uh-huh. Es decir, respetando los derechos de cada persona y en este caso especial de cada ciudadano, porque es el ciudadano el que va a emitir su voluntad a través del voto, que es muy importante que como ciudadanos elijamos, seleccionamos, analizamos posibilidades de gobierno, ¿sí? El Congreso es muy importante porque es una parte, por decirlo así, o una pata del gobierno. Pues sabemos que está ahí justamente el Congreso, es donde se analizan, se presentan proyectos de leyes y también se votan leyes que nos hacen referencia a la organización, ¿cierto?, de Estado, y también teniendo en cuenta los aspectos de todas las personas de la República Argentina. Bien, ¿cuáles son los candidatos que están apoyando dentro de su línea de ideología, su Bien. ideología? En este momento estamos apoyando la lista 505, pero ¿por qué? Esto no significa una grieta o una separación definitiva dentro, ¿cierto?, del Partido Justicialista de Río Primero. Primero vamos a respetar las voluntades de las diferentes líneas, pero especialmente vamos por la 505. ¿Pero por qué? Hay un fundamento. ¿Cuál sería la 505? Sería la lista de Frente de Todos, ¿cierto? ¿Por qué apoyamos esa lista? Porque nosotros tenemos un referente muy importante que es Martín Gil, que es el actual secretario de Obras Públicas de la Nación, por el cual nos abrió las puertas ante las necesidades de Río Primero de obras públicas, es decir, de viviendas, de un centro infantil, de un centro cultural, que es muy importante. Entonces, al estar él en el Congreso, ¿cierto?, y ser parte justamente de análisis y de decisiones para futuras leyes, imagínense, ¿cierto?, lo que puede traer beneficio para Río Primero, es decir, para localidades pequeñas. Estamos hablando de localidades pequeñas que por ahí el caudal de votos, ¿cierto?, son indiferentes, porque vamos a decir que aquí el caudal de votos es definitivo. Pero en este caso, ¿qué pasó? Lo contrario, localidades pequeñas hemos tenido el beneficio de nación, ¿cierto? Provincia, por supuesto, también acompaña en la medida de las posibilidades que ella puede contar. Pero en este momento nuestra gran posibilidad viene de nación. ¿Cómo va a ser la situación? Los candidatos, los mencionamos dentro de diputados, como bien dijo usted, es Martín Gil, sí, o actual secretario de Obras Públicas en campaña, y en el Senado a Carlos Caserio. Sí. Estos serían los principales candidatos, las cabezas de las listas en ambas cámaras. ¿Cómo desde esta posición Martín Gil, obviamente como secretario de Obras Públicas, va a poder cumplir en su rol de diputado? O sea, ¿cómo va a cumplir con estas obras que usted menciona? Es que justamente yo creo que al estar en el Congreso y al tener el conocimiento de las necesidades, él ya ingresa, ¿cierto?, con un fuerte fundamento de conocer la necesidad de obras públicas.
en la República. Entonces, al tener esa competencia de poder aprobar leyes, entonces es como dar seguridad a aquello que él ya viene conociendo y analizando a través de su función actual. Entonces no es una persona que desconoce una realidad de obra, todo lo contrario, es una persona que conoce, que acompaña, ¿cierto?, en las medidas que se pueda desde Nación, y siempre existe el diálogo. Vos sabés que el diálogo es acordar. Y los acuerdos son muy importantes en nuestra sociedad hoy en día, como también escuchar otras posturas, otras situaciones. Así que creemos que Martín, al tener este conocimiento real, va a poder tener un excelente desempeño en el Congreso. ¿Cómo han venido trabajando desde las primeras elecciones de las PASO hasta ahora con respecto a juntar votos, digamos? ¿Y qué opinión te merece lo que manifestaba el presidente desde Córdoba? Desde Córdoba capital, que éramos una isla, como cordobesa. Bien, como cordobesa, yo realmente muy orgullosa de que Córdoba sea una provincia autónoma. Siempre existió esa relación distante y algo ríspida entre nación y provincia, ¿cierto? Yo creo que también por allí, cuando estamos en situación comunicativa, y como profesora de lengua, lo digo también, cometemos errores de expresión, ¿cierto? Quizás una coma, quizás un sinónimo por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el señor presidente, si bien lo dijo en palabras, en realidad no es tal, porque la provincia de Córdoba constituye la nación argentina. Entonces, que en estos momentos haya cierto distanciamiento, porque por ahí se analizan puntos que son reales también, ¿no? Es decir, sabemos que la provincia de Córdoba tiene una realidad social y económica muy distinta a Nación, y también como cordobeses merecemos esa igualdad de derechos. Entonces, yo creo que cometió un error involuntario, quizás habría falta, a modo personal, opino, otra palabrita para explicar, ¿no? O también puede haber estado en una situación tensa, lo que no justifica, por favor, una expresión peyorativa ni negativa de decir que Córdoba es una isla. Cuidado también, ¿no? Que el significado de isla también lo podemos entender como que una isla se autoabastece, tiene ciertas características para existir como sociedad y como también como un territorio. O sea, yo creo que habría que dar varias interpretaciones y siempre tratar de no acentuar este distanciamiento que las palabras por allí tienen ese significado. Nosotros tenemos palabras que tienen mucho significado. Sí, entonces, muy rico el lenguaje y bueno, y fue también un poco arengada esa situación por quienes lo rodeaban. Justamente. Pero sí, bueno. Yo creo, perdón, ¿no? Que por ahí en una situación compleja, difícil, porque no vamos a negar la realidad y que de pronto te hagan preguntas así, viste, por ahí un poquito desordenada y bueno, quizás fue esa expresión así instantánea y momentánea. Espontánea. ¿Considera que eso colaboró o no con la situación de esta línea del Frente de Todos en la sociedad? No, ¿en qué sentido me decís? O sea, ¿que favoreció a la elección y al voto de Frente para Todos en Córdoba o no lo favoreció tanto esas apreciaciones? Mira, no te puedo también contestar esa pregunta. Vuelvo a insistir, el análisis es personal. Yo creo que toda expresión donde se hiere, hay dolor, hay cierto dolor. Entonces, pero hoy en día yo creo que tenemos una sociedad muy distinta para la elección y vas a saber analizar y seleccionar, a ver, ¿qué es en estos momentos los beneficios? Pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, es decir, ¿qué proyecto, qué futuro?
también somos conscientes todos de que el futuro lo hacemos nosotros, ¿no? Cada uno, diariamente, cada hora. Tenemos referentes que nos organizan la nación porque son necesarios, pero también ellos necesitan y nosotros mismos necesitamos apoyar a este territorio argentino, ¿no? A esta Argentina que por allí no tenemos la nacionalidad a flor de piel. Entonces yo creo que tenemos que ayudar, tenemos que colaborar diariamente cada uno de nosotros. ¿Por qué la comunidad y la región deberían votar al Frente de Todos? Justamente por lo que yo dije antes, Martín Gil abrió las puertas a comunidades chicas aquí en el departamento y en otros lugares también. Entonces yo creo que comunidad pequeña necesitamos el gran empuje de una fuente que nos puede favorecer este progreso que todos necesitamos, de todo espacio territorial, todo espacio donde hay población necesita un progreso. Entonces, ese es nuestro fundamento, ¿no? Votar aquella fuente que nos va a permitir seguir el progreso, o sea, porque el progreso no se detiene, no es el hoy, sino pensamos en el hoy teniendo en cuenta el pasado y mirando hacia un futuro que queremos ver concretado, o sea, queremos que Río Primero y el departamento, ¿por qué no?, se asemejen con otros departamentos que son muy ricos y que son muy interesantes, ¿no? O llegar también a ser una gran ciudad de la Ruta 19, o sea, otra gran ciudad de Río Primero, como otras ciudades que tenemos aquí vecinas y también en otros departamentos. ¿Cómo hacen para manejarse en esa línea tan delgada entre dos listas, si bien son todos justicialistas, como vos manifestabas al principio, pero cómo hacen para estar de un lado con Caserio, digamos, y Martín Gil, y del otro lado con la señora Vigo y de la Natalia de la Sota? Mira, yo te lo voy a ejemplificar con la figura de una madre, ¿no? Una madre se divide por sus hijos, los quiere a todos, les interesa a todos. Bueno, nosotros somos una madre, o sea, estamos como vos decís, porque es una línea delgadísima, que espero de corazón y fervientemente que el día de mañana ya esa línea no existe más, porque hay buenos referentes jóvenes, ¿no? Del movimiento. Entonces, uno está allí caminando, pero dando pasos firmes. Vuelvo a decir, no es una grieta definitiva, nuestros compañeros provinciales saben también que estamos apoyándolo, ¿cierto? Porque es la doctrina social. Pero son pasos que a veces tiene que dar una madre, ¿no? Es decir, ahí en el filo, en algunos momentos, acoger a un niño, pero sin por ahí, descuidando un poquito al otro, y después va a coger al otro, y así el corazón lo tenemos dividido, pero, ¿cómo te puedo decir? Es una división ficticia. Bien, muy bien. Una invitación ya para finalizar a los votantes. Bien, querido Río Primero, oriunda de Río Primero, los invito a reflexionar, a pensar y a elegir. Pensando en Río Primero, pensando en lo que todos queremos, en lo que cada uno de ustedes quiere. En estos momentos tenemos obras en procesos, convenios firmados y van a seguir porque ya se está en otra etapa de diálogo de seguir con obras. Entonces pensemos allí, ayudemos por favor también a que todos podamos ayudar a nuestros referentes de gobierno, ya tanto en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto judicial, en el aspecto legislativo y ejecutivo. Y por favor, seamos una sociedad comprometida, no a la violencia, no a la falta de respeto, al diálogo, a la confianza. Demos confianza, creemos. Por favor, la creencia, la espera y la esperanza son unos dones de las personas. A eso los invito. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, presidente del Partido Justicialista aquí en nuestra localidad, licenciada, profesora, funcionaria. Va a tener que dar clase de lengua después. Totalmente, eso nunca hay que dejar de aprender. Tal cual. La verdad, muy agradecida a ustedes porque me permiten este medio de comunicarme. Como ustedes han dicho, todas esas funciones y lo hago de corazón y de alma. Soy profesora de lengua, la comunicación y el
el diálogo para mí es muy importante y el respeto de la persona. Así que muchísimas gracias, estoy abierta a posibles invitaciones para dialogar de diversos temas de Río Primero, ¿sí? Así que, no, gracias a ustedes por la cordialidad. Queda pendiente aún la de la función, la charla de la función, así que seguramente ya la tendremos. Cómo Agradecidos. no, y les deseo a todo Río Primero, ¿cierto? Y también a zonas aledañas que nos están viendo y escuchando, un hermoso día. Muchísimas gracias. Seguimos en Dosis de Radio.